¿verdad? Que sea literal, salir de nuestros lugares y poder estrechar nuestras manos los unos de los otros. Vamos a entonar, hermanos, este canto. Es por su amor que estamos aquí. Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Hoy vamos a hablar, hermanos, sobre el infierno. Un tema sobre el cual el mundo muchas veces lo toma a la ligera y lamentablemente en las iglesias, lamentablemente, porque no debería ser así, hoy en día se está hablando poco. Se está hablando poco.
Y es que en el mundo, hermanos, este tema sobre el infierno muchas veces se llega a tomar a la ligera. Y es que, ¿cuántos de nosotros, hermanos, hemos escuchado la frase, ya sea en alguna película o en la vida real, hermanos, nos vemos en el infierno? ¿Lo han escuchado? ¿Lo usan o no? Nos vemos en el infierno. Yo nunca diría eso, ¿verdad? Pero hay personas que lo llegan a usar muy a la ligera. O tal vez, ¿verdad? Vete al infierno. A veces se llega a usar eso, ¿verdad? Molesto, enojado, ¿verdad? Y llega a decir, vete al infierno, ¿verdad? Se le llega a decir a una persona, pero tomándola muy a la ligera, realmente sin estar consciente de lo que significa eso. O estoy viviendo un infierno, ¿o no? Por las circunstancias que están pasando, lo que está sucediendo, la gravedad de lo que estamos viviendo, muchas veces se llega a suceder, no, es que lo que estoy viviendo es verdaderamente que un infierno, o tal vez, ¿verdad? Con este calor yo puedo decir, parece un infierno, ¿verdad? Qué tremendos calores que hemos tenido, ¿no? Pero a veces se llega a utilizar, hermanos, esta frase, y yo creo que todos, sin duda alguna, lo hemos escuchado, hermanos, y la razón es porque en ocasiones no se le da la importancia de vida, o en su defecto, porque para muchas personas les es difícil creer en la existencia de un infierno. Y es que cuando ven a Dios, escuchan de Dios que es un Dios de amor, llegan a decir, es que, ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda castigar al hombre de esa manera? ¿Cómo es posible? Lo que les hace pensar que muchas veces nosotros los cristianos, ¿verdad?, nos valemos de este tema del infierno para atemorizar a la gente a fin de persuadirles a que cambien de religión, cuando no es así, porque la Biblia no predica una religión, ¿cierto? Y la Biblia lo que hace es advertirnos, ¿cierto? No infundirnos miedo, sino infundirnos de lo que puede pasar, de las consecuencias. Hoy lo vamos a estar viendo más adelante. Sin embargo, muchas personas llegan a pensar que sí, lo cual no es de esta manera, hermanos. De hecho, el mismo Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Habló más del infierno. Hay más versículos, ¿verdad?, aquí en los evangelios, en donde el Señor toca más veces el tema del infierno que el tema del cielo. Y esto lo hace para advertirnos. Esto nos hace para que nosotros recapacitemos y reflexionemos, hermanos. Es por eso que en esta mañana vamos a estar hablando sobre la realidad del infierno. La realidad del infierno. Y vamos a estar buscando, hermanos, 4 propósitos. En primer lugar, ante la realidad del infierno, valorar el sacrificio bendito de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vamos a estar viendo, hermanos, que es importante procurar la santidad, ya que el infierno es real. Procurar la santidad. En tercer lugar, hermanos, vamos a estar desafiándonos a proclamar el Evangelio, a que nuestros labios no callen, sino que proclamemos el Evangelio bendito de nuestro Salvador, que Él murió, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras para darnos vida eterna, la esperanza de vida eterna. Y por último estaremos viendo, hermanos, ante la realidad del infierno, estaremos viendo la oportunidad de salvación. Porque gracias a Dios hay una oportunidad de salvación. Amén. Pero esto lo estaremos viendo en un momento más. Antes les invito a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí listos, dispuestos para poder abrir tu palabra y meditar en ella. Queremos pedirte, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales y nos permitas ver las maravillas de tu ley, de tu palabra, de tal manera que podamos ser desafiados, pero también que podamos ser edificados, Señor. Cumple los propósitos, Señor, para este tema, te lo pedimos. Aplica a nuestra vida, Señor, cada uno de estos versículos, este tema, Señor, de tal manera que podamos tomar las decisiones que tú quieres, Señor. Toma en control, Señor, de este tema, de este tiempo, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, es
pensamos, ¿cierto? Hay un lugar espiritual que la palabra de Dios nos muestra, hermanos. Cristo mismo, el ejemplo por excelencia del amor de nuestro Dios, habló del infierno en repetidas ocasiones. Y una de ellas, hermanos, se encuentra aquí en Lucas. Lucas capítulo 16. ¿Ahí lo tienen? ¿No lo han perdido? Lucas capítulo 16. Es una porción conocida que hemos estudiado en otras ocasiones, pero que nos va a servir, hermanos, para darnos cuenta de la realidad del infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Cómo lo describe aquí el infierno? Dice la palabra de Dios del versículo 19 al versículo 31, en este relato, en esta historia que nuestro Señor Jesucristo está contando, una historia verídica. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo leo el 19, ustedes el 20 y juntos el 31. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de él, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él trajo voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora es desconsolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni llegar hasta acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. En este relato, hermanos, podemos aprender varias características del infierno. ¿Cómo describe el Señor el infierno? ¿Cómo es el infierno? Y quiero que me ayuden, antes de que las veamos, que yo mencione, ¿verdad?, algunas de ellas, me gustaría que ustedes me ayudan. ¿Qué características, a través de este relato, de estos versículos, pueden ver? ¿Cómo es el infierno? ¿Alguien quiere participar? Hermano Héctor. Es un lugar de tormento. Un lugar de tormento. Muy bien, ¿qué más? Que nadie puede pasar ni de allá para acá ni de aquí para allá. Así es, y eso lo vamos a estar viendo. Muy bien, ¿qué más? Caliente. Caliente, así es, ¿verdad? Porque habla de fuego, de llama, ¿no? ¿Qué más? Ok, por el fuego, ¿verdad? Estaba siendo atormentado, ¿verdad? Y tenía esa sed. ¿Qué más? ¿Cómo es el infierno? Un lugar de sufrimiento. ¿Un lugar de sufrimiento? ¿Hermanita? Estaba en llamas, así es, habla de llama. ¿Qué más? Nadie puede salir de ahí. ¿Qué más? Un lugar de tormento. ¿Qué más? ¿Cómo es, hermano? Que hay ausencia de Dios. Hay ausencia de Dios, así es, y lo vamos a estar viendo. Qué tremendo lo que leemos aquí, ¿o no? Qué tremendo. Podemos imaginarnos, hermano, porque de eso se trata. De que nosotros leamos la palabra de Dios y nos imaginemos lo que está diciendo, que tratemos de vislumbrarlo, de verlo, hermanos. ¿Cómo se describe el infierno? En primer lugar, se describe como un lugar de condenación.
Un lugar de condenación para aquellos que rechazan a Cristo y su palabra. Porque aún, hermanos, cuando no lo dice textualmente en estos versículos, podemos ver que el rico había tomado una decisión. Había escogido sus bienes, ¿cierto? Había escogido una vida de placeres, de deleites. Dice la palabra de Dios que tenía banquete todos los días con esplendidez. Y en eso había rechazado a Cristo. Había rechazado su voluntad. Había rechazado el tener una relación personal con Él. Lázaro todo lo contrario. Porque aun cuando estaba sufriendo, él había tomado la decisión de poner su fe en Cristo. Y es por eso que cuando mueren, las cosas se invierten. Miren lo que dice en el versículo 19 al 23, nuevamente dice, lo leo yo, síganme con sus vistas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El versículo 25 también lo resalta porque dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora, ante esto es muy importante aclarar que el rico no fue al infierno, al tormento eterno por ser ¿qué? Rico. Ese no era el problema. Su problema no eran las riquezas. Sin duda era el amor a la riqueza, ¿cierto? Pero no era la riqueza. Tampoco el pobre fue al cielo por ser ¿qué? Pobre. No, esa no era la cuestión. Sino era pobre de espíritu al reconocer su necesidad de Dios. Pero podemos darnos cuenta, hermanos, que Cristo nos hace ver aquí, hermanos, que este hombre no tenía puesta su mirada en el Señor, sino en el mundo y todo lo que éste ofrece. Dice, había un hombre rico en el versículo 19 que vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Con esplendidez, dedicado a los deleites, a los placeres. Así que el infierno es un lugar que aguarda a aquellos que rechazan a Cristo y su palabra. Como lo podemos ver también en Juan 3:36. No pierdan aquí Lucas, pero vamos a Juan. Juan capítulo 3, versículo 36. Porque hay algunos que piensan, ¿verdad? Es que ¿cómo es posible que un Dios de amor, ¿verdad?, mande a los seres humanos al infierno? No, es que no es Dios quien manda a los seres humanos. No es Dios que manda al hombre. Dice que Dios hizo al hombre recto, pero ellos amaron muchas ¿qué? Perversiones. Se corrompieron, se dejaron llevar por su corazón, esa inclinación al pecado, y amaron más las cosas que ofrece este mundo que Cristo y su palabra. Es por eso que dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 36, que la decisión es de cada uno. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 36. Así de claro y así de sencillo, ¿no? Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, ahí está la decisión. Ahí está la decisión de hacerlo o no hacerlo. Y algunos, ¿verdad?, pueden rehusarse a creer en el Hijo, pero dicen las consecuencias: no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No por Dios, sino por quién. Por la decisión del hombre. Así que el infierno es un lugar de condenación para aquellos que rechazan a Cristo y su palabra. Pero también, hermanos, el infierno es un lugar después de la muerte. Es un lugar que aguarda a las personas después de la muerte, porque dice aquí en Lucas, vamos a regresar a Lucas, capítulo 16, versículo 22 y versículo 23, en la primera parte, dice, aconteció que murió ¿quién? El mendigo, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham,
y murió también el rico y fue sepultado. Y una vez que murió y fue sepultado, ¿qué dice el 23? Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde estaban? En el Hades. Lázaro estaba en el seno de Abraham, pero el rico estaba en el Hades. Otro de los nombres por el cual la palabra de Dios le llama al infierno, a este lugar de condenación. Ahí fue que alzó sus ojos estando en tormento. Así que el infierno es un lugar donde se va después de muerte, porque como lo dice ahí en Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Viene el juicio, ¿de acuerdo a qué? A la decisión que tomamos mientras estamos en vida. Si ponemos nuestra fe en Cristo, vamos a su presencia. Si rehusamos creer en Él, vamos a condenación. Porque dice en Apocalipsis 21:8, y ustedes lo conocen muy bien, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es eso es lo que merecemos por ser pecadores. Así que, hermanos, aun cuando parezca que se podría estar viviendo un infierno en vida, el infierno del cual habla la palabra de Dios es después de la muerte. Pero hay otra característica más. ¿Cómo es el infierno, hermanos? El infierno es un lugar en donde se está consciente, en pleno uso de las facultades. Y eso podemos ver aquí del rico, hermanos, porque en el versículo 23 nos dice que tenía la facultad de ver, vio. En el versículo 24 que tenía la facultad de hablar, que tenía la facultad de recordar, porque reconoció a Lázaro, aquel que estaba ahí, ¿verdad?, a su costado, en su entrada, cerca de su mesa, deseando llenar su vientre de las migajas que caían, pero nadie le daba. Así que tenía su facultad de recordar. Reconoció a Lázaro, pero también nos habla, hermanos, de la facultad de sentir. Miren lo que dice versículo 23 y versículo 24. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, que dice, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque estoy atormentado en esta llama. Así que estaba consciente, hermanos, Lázaro. No estaba inconsciente, no estaba en un estado de inconsciencia, sino estaba consciente. Esto nos habla que el infierno es un lugar de conciencia, en donde las personas están conscientes, en pleno uso de sus facultades, la facultad de ver, la facultad de hablar, la facultad de sentir. ¡Qué tremendo! ¿Cierto? Es por eso que podemos ver que otra de las características es, hermanos, que el infierno es un lugar de tormento y llamas. De tormento y llamas. ¿Qué dice el versículo 24? Por favor, hermanos, ¿qué dice? Entonces él, dando voces, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Miren, vamos a volverlo a leer. ¿Qué dice? Pausadito. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En esta llama. Y es que Cristo también dijo, hermanos, que el infierno es un lugar de fuego eterno, en donde la llama nunca se apaga. Por favor, las hermanitas, ayúdenme a leer Mateo 25:41, y todos los varones vamos a Marcos 9. Mateo 25:41 y varones Marcos 9. Mateo 25:41, hermanas, y Marcos 9:43 al 48
los varones. ¿Qué dice, hermanas, por favor? Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y es que Dios no creó el infierno para el hombre. ¿Para quién lo preparó? Para el diablo y sus ángeles. Esos ángeles, Lucifer, ¿verdad? Antes de ser el diablo, que Dios lo creó como un querubín grande y protector, ¿cierto? Bañado de hermosura, de perfección. Sin embargo, se rebeló contra Dios. Dentro de sí mismo, ¿verdad? Él quiso ser igual a Dios. Y dijo: subiré a lo alto, ¿verdad? Y quiso tener su trono ahí, ¿verdad? Como Dios lo tenía. Y entonces de ahí fue derribado, y desde entonces es Satanás. Pero junto con él se rebelaron miles de ángeles, los cuales no guardaron su dignidad, los cuales no obedecieron a Dios, y desde entonces es el diablo y sus demonios. Y para ellos Dios preparó el infierno, este lago de fuego. Sin embargo, en la insistencia, en la necedad del hombre para infringir la ley de Dios, para pecar, es que el hombre es quien gana para sí esa condenación del infierno. Pero dice que es un fuego eterno. ¿Qué dice Marcos 9, versículo 43 al versículo 48? Dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, Dios no está aquí abogando, ¿verdad?, contra el que dañemos a nuestro propio cuerpo, lo mutilemos, ¿cierto? Lo que está diciendo es que sería preferible perder un ojo, perder una mano, perder un pie, ¿cierto? Sería eso preferible que perderse el don de uno en el infierno. Sería eso preferible. Y dice aquí, hermanos, en donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Porque dice que al fuego que no puede ser apagado, hermanos. Esto es algo horroroso, ¿cierto? Yo no sé si ustedes alguna vez han visto o han escuchado a una persona quemarse. Eso es algo tremendo, ¿no? Pero yo creo que todos en alguna ocasión nos hemos quemado, ¿cierto? ¿Nos hemos quemado? Y quemaduras pequeñitas, pero ¿cómo arden? ¿O no? Ya a lo mejor con una quemadurita, ¿verdad? Ahí que tenemos al calentar la tortilla, a lo mejor ya estamos chillando, ¿no? Porque nos arde, ¿verdad? Ahí o con la plancha. ¿Cuántos no les llegó a pasar con la plancha, verdad? Estaba prendida caliente, no, y se quemó, ¿verdad? O con un sartén o con un plato, ¿verdad? Que estaba caliente ahí. En verdad que es algo tremendo. Ahora imagínense, puede imaginarnos quemarnos completamente. Es tremendo aquellas personas, ¿o no?, que se han quemado totalmente en su cuerpo. Pero ahora podemos imaginarnos quemarnos en una llama que nunca se apaga, que nunca se apaga. ¡Qué tormento! ¡Qué dolor, hermanos! Y no solo esto, también nos dice, hermanos, que el gusano no muere. Y es que cuando el cuerpo es llevado a la tumba, hermanos, los gusanos comienzan a consumirlo, ¿cierto? Pero cuando se acaba el cuerpo, se mueren los gusanos. Sin embargo, hermanos, en el infierno, los gusanos que consumen los cuerpos nunca morirán. Porque los cuerpos que les darán dado para poder entrar al infierno no morirán. De tal manera que se estarán quemando por los siglos de los siglos. Estarán siendo atormentados por los siglos
de los siglos, hermanos. Lo que nos muestra, hermanos, que el tormento del alma y el cuerpo será sin alivio por la eternidad en el infierno. No habrá alivio. Cuando nos quemamos, ¿qué remedio nos ponemos? Algunos dicen que pasa, ¿verdad?, de dientes. A veces arde más, ¿verdad? Algunos dicen que clara de huevo, ¿verdad?, para ponerse. Y bueno, hay muchos remedios. Maicena, mira, esa no me la sabía, maicena. Ay, uno descansa, ¿no? Pero aquí no habrá alivio. No habrá descanso, no habrá reposo, estarán siendo atormentados. Esta es la razón por la que Cristo en varias ocasiones dijo que allí será el ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. ¡Qué tremendo! Por el tormento que estarán experimentando. Miren, vamos a leerlo, Mateo 13, una de las tantas veces que lo digo, Mateo 13, 49 y 50. Mateo 13, 49 y 50. ¿Qué dice, hermanos? De manera que como se arranca la cizaña, ¿ya lo tienen? 49 les dije, ¿verdad? Ahí está, 49. ¿Qué dice? Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes por el dolor, por el tormento, por la rebelión que va a haber aún en el corazón, ¿cierto? ¿Por qué es que estoy en este lugar, verdad? ¿Por qué es que estoy? Si yo no fui malo, si yo no cometí, ¿verdad? Había otros más malos que yo, pero la palabra de Dios nos dice que el pecado es infracción de la ley y que lo que merece, ¿qué es? Es condenación, sea cual sea el pecado. Pero habrá lloro y crujir de dientes, hermanos. Por lo que Cristo también nos dice, hermanos, ahí en Mateo capítulo 10, si quieren ahí en Mateo 10, estamos cerca ahí. Mateo 10, versículo 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma y el cuerpo en el infierno. Así que, hermanos, es mentira que el infierno sea un lugar de diversión, como muchas veces se presenta, ¿no? Como un lugar de diversión, como un lugar de placeres en donde se está disfrutando. Eso es mentira, más bien es un lugar de lamentos, es un lugar de gritos, de crujir de dientes y de tormentos sin alivio. Sin alivio, hermanos. Y es que, como podemos ver también, hermanos, el infierno es un lugar en donde no existe la misericordia, no existe el consuelo. Lo único que existe, ¿qué es? Es tormento, es lo único que existe. Miren, regresemos allá a Lucas. Lucas capítulo 16, versículo 24 y versículo 25. Lucas 16, 24 y 25 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ¿qué dice? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y qué dice el 25? Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Acuérdate que en vida tuviste la oportunidad de elegir. ¿Y qué escogiste? ¿Qué elegiste? Una vida de placeres, una vida de vicios, una vida contraria a Dios. Eso es lo que te ha traído aquí. Ahora tú estás atormentado. Todo lo contrario con Lázaro. ¿Quién escogió qué? Estar cerca de Dios, tener una relación personal. Por eso ahora él es como consolado. Consolado aquí, hermanos. El rico pidió misericordia para aliviar su tormento, sin embargo, le fue negada. Le fue negada por lo que no hubo consuelo para él. Lo único que hubo que fue tormento, hermanos. Y qué tremendo es esto también, porque muchas personas soportan esta vida, hermanos, con todos sus sufrimientos, con todos sus padecimientos, con todo lo que están enfrentándose en cuanto a la salud, enfermedades u otros problemas, creyendo que la muerte les traerá consuelo y paz. Que la muerte les traerá
Sin Cristo no hay consuelo. Sin Cristo no hay bienestar. Sin Cristo no hay paz. Ni en esta vida, ni en la venidera. Sino solamente. Porque la única manera, hermanos, de poder experimentar ese alivio, esa paz, ese consuelo, ese bienestar que nosotros necesitamos, es yendo a Cristo. Es por eso que Cristo dice ahí en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el único que nos puede dar ese descanso, ese alivio, ese consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Él también dijo ahí en Juan, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice que Él nos da la paz, no como el mundo nos la da. De tal manera que no debemos turbarnos en nuestro corazón. Así que, hermanos, la única manera de poder experimentar esa paz y ese consuelo es con Dios, aquí en la tierra y en su presencia. Porque miren lo que dice Apocalipsis 21:4. ¿Qué es lo que nos aguarda en la presencia de nuestro Dios? Apocalipsis 21:4. Algunos podrían decir, qué injusto es Dios. ¿Por qué no les da otra oportunidad? Porque las oportunidades Dios ya nos las da. Ya Él ha establecido que mientras hay vida hay esperanza. Tenemos todas las oportunidades, ¿cierto? Que nuestros días de vida nos lo permitan. Pero al llegar la muerte está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Dice la palabra de Dios, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cada día es una oportunidad. Así que Dios es misericordioso, Dios es justo. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis 21, versículo 4, hermanos? Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Ya las cosas cambiarán, ya no habrá más muerte. Y lo mismo en el capítulo 7. Vamos al capítulo 7, versículo 16 y versículo 17. Apocalipsis 7, 16 y 17. Dice en el versículo 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué dice el 16? Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos. Estaremos siendo consolados por nuestro Señor, hermanos. Esta es la razón por la que Lázaro era consolado después de muerto y el rico atormentado. Así que el infierno es un lugar en donde no existe la misericordia y el consuelo. Solo existe el tormento, al igual que es un lugar, hermanos, definitivo, como lo ha resaltado. Es un lugar definitivo. ¿Qué dice Lucas, capítulo 16, versículo 26? Es un lugar definitivo. Y hay más características que podemos aprender, pero con esto nos vamos a quedar para poder terminar ya. Lucas 16, versículo 26. Es un lugar definitivo, porque dice el versículo 26, ¿me ayuda? Y yo leo el 25 y ustedes el 26. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. 26. Además, todo esto, una gran señal está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y deberán pasar acá. Dice, además de todo esto, una gran cima, ¿verdad? Con ese, hablando de un abismo, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar, yo no creo que nadie del cielo, ¿verdad?, del paraíso quisiera pasar, ¿verdad?, al Hades, al infierno. Dice, o de allá a acá, no hay manera, no se puede. Dice, no pueden ni de allá pasar. ¿Por qué? Porque es un lugar. Y nuevamente sale a reducir el versículo que hemos mencionado ya, y esta es la tercera vez, Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto,
Es un lugar definitivo. Es un lugar por el cual se pasará por la eternidad. ¿Y de qué depende eso? De la decisión que tomemos. Ante todo esto, hermanos, podemos terminar diciendo que la realidad del infierno, en primer lugar, es un gran motivo para agradecer a Cristo por su salvación. Amén. Ante esta realidad del infierno que es real y cómo es, hermanos, esto es un gran motivo para valorar y para dar gracias a nuestro Dios por su salvación. Porque dice allí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en Cristo. La salvación solamente es Cristo. Así que, si no fuera porque Cristo, hermanos, y solo en Cristo hay salvación, no tendríamos esperanza. Hermanos, sería en vano que nos reuniéramos en este lugar si no hay esperanza en Cristo. De esperanza de una vida eterna, ¿amén? Si no hay esperanza de salvación de la condenación eterna, estaríamos perdidos, condenados, destinados a después de morir, ir a ese lugar de tormento y estar por toda la eternidad siendo atormentados. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y al tercer día se levantó de los muertos, es que hoy tenemos esperanza. Hoy tenemos la salvación de nuestra alma, hermanos, gracias a Cristo. Y es que dice ahí en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús, para los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, por lo que desde el momento en el que nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo, hermanos, el destino, ¿verdad?, que teníamos cambió. Ahora hemos pasado de muerte a vida y ya no hay condenación. Yo sé que ustedes lo saben, pero si no lo saben, por favor, búsquenlo. Juan 5:24. Porque este versículo, hermanos, nos muestra esta gran realidad. Y es importante, hermanos, porque a veces como que perdemos de vista, ¿no?, la realidad del infierno. Pero, hermanos, ya que el infierno es real, esto nos debe de motivar a darle gracias a Dios por su salvación, por su sacrificio, porque por Él, hermanos, somos salvos, tenemos esperanza. Ya no tenemos más condenación, ya no estamos bajo condenación, hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué dice Juan? Capítulo 5, versículo 24. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no iremos a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida. Pero esto gracias al sacrificio de Dios. Y esto nos debe llevar a alabarle, glorificarle y a honrar su precioso nombre, hermanos. Lo cual es necesario que valoremos, porque Cristo sufrió el castigo de nuestra paz para que precisamente nosotros no suframos y podamos estar en paz con Dios y en todo. Porque lo que hace Cristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿cierto? Él toma la mano de Dios, toma la mano del hombre y le reconcilia. Permite que podamos tener una relación personal. Y algún día, hermanos, cuando muramos o cuando Cristo venga por nosotros, ¿en dónde vamos a estar? ¿Tiene usted la seguridad? ¿En dónde vamos a estar, hermanos? En la presencia de Dios. Es por eso que Cristo le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, ¿esto nos produce gozo en nuestro corazón? Amén. Hermanos, valoremos, démosle gracias a nuestro Señor, hermanos. En primer lugar, la realidad del infierno es un gran motivo para agradecer a Cristo por su salvación. Pero en segundo lugar, la realidad del infierno, hermanos, también es un gran motivo para procurar la santidad en nuestra vida. Para procurar la santidad en nuestra vida. Y es que si el pecado es lo que nos arruina y condena, ¿verdad?, nuestra vida, la vida de una persona al infierno, ¿qué mejor motivo para procurar apartarnos de eso? Para procurar apartarnos de ello. Yo no sé si ustedes
ustedes les han perdonado una multa? A mí sí, en 2 ocasiones, ¿verdad? Iba a exceso de velocidad. Y gracias a Dios por Lucy, porque Lucy me dijo a cuánto iba, ¿verdad? La verdad yo ni en cuenta, ¿verdad? No iba, no sabía, ¿verdad? No así que digan a 300, no, pero sí iba a exceso de velocidad. Entonces ya vi que cuando uno de repente sube y luego baja, se confía y por ahí estaba una patrulla y ¿verdad? Ya me alcanzó, ¿verdad? Me dice, ¿qué pasó, joven? En ese entonces estaba más joven, ¿verdad? ¿Qué pasó, joven? ¿Verdad? Lleva prisa. ¿Qué le va a decir uno, verdad? O sea, la verdad, Lucy ya me había dicho a cuánto iba, ¿verdad? Dice, ¿a cuánto iba? Y le dije, ¿verdad? Le dije porque Lucy me había dicho a cuánto iba, ¿no? Y me empezó a decir, le digo, tiene usted toda la razón. Yo soy acreedor a una multa, ¿verdad? Y cuando le dije eso, me dijo, ¿qué? Para usted es muy fácil ir a pagar su multa. Le digo, pues no, pero pues me lo merezco, ¿no? Entonces ya me empezó a decir y a hablar, ¿verdad? Todo eso. Dice, bueno, dice, nada más porque sabía, ¿verdad? Creo, y tuvo conciencia, no me acuerdo. Váyase, pero tenga cuidado. ¿Qué creen que hice después de eso? No le bajé. No soy tan necio, ¿no? Para volver a acelerar. Me perdonó, ¿no? Me perdonó la deuda. Es más, ni era ni siquiera aquí en el estado de Querétaro. No me acuerdo en qué estado andábamos, habíamos ido a una actividad, ¿verdad? Sí fue aquí. Eso fue entonces otra ocasión. En 2 ocasiones me pasó lo mismo. Pero entonces ya, después ya no me he pasado porque ya no tengo coche. No, ya después le bajé, ¿verdad? Pero entendí, dije, no, me perdonó la multa o no. ¿Qué tal es verdad? ¿Qué tal si nos pasa algo? ¿Verdad? Hermanos, a veces no hacemos conciencia de que lo que nos andaba llevando, si ya somos salvos, lo que nos andaba llevando al infierno, es necesario que lo que desechemos de esto. Que lo dejemos, que nos apartamos de ello, porque no solamente arruina nuestra vida, sino que nos tenía bajo condenación. Es lo que nos llevaba al infierno. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque tan solo es por su gracia, no lo merecemos, pero por su gracia somos perdonados. Y tenemos borrón y cuenta. Así que ante la realidad del infierno, hermanos, podemos ver que esto es un motivo para procurar la santidad en nuestra vida. Y esto es lo que nos hace reflexionar la palabra de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 19 al 23. Imagínense, me pudieron haber llevado al corralón, ¿verdad? En otra ocasión, no, ya mejor no me voy a cruzar con ustedes. No, en esa ocasión no llevaba la tarjeta de circulación, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahí me ayudó. Pero son cosas en las cuales uno dice, uno tiene que aprender de eso. Miren lo que dice Romanos 6, versículo 19 al versículo 23. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 20. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora, ¿qué dice? Os avergonzáis. Porque nos recordamos que qué tremendo, ¿no? Y recordamos las consecuencias y luego dice, porque el fin de ellas es muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Por qué? No perdamos de vista esto. Porque la paga del pecado es muerte, una muerte física que a todos nos va a llegar. Pero también una muerte espiritual que tiene que ver con la separación de Dios en ese lugar de tormento llamado infierno. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya que esto es así, ¿qué es lo que necesitamos buscar en nuestra vida? La santificación. La santidad. El apartarnos del pecado para servir a Dios, para seguir el camino que Él nos ha mostrado, hermanos. Así que, hermanos, ante esta realidad del pecado y lo que merece, es necesario que procuremos la santificación de nuestra vida. En tercer lugar, hermanos, la realidad del infierno, hermanos, número 3, es un motivo para predicar el Evangelio. La realidad del infierno
matemáticas, 67 millones de personas mueren al año a nivel mundial. ¿Pueden imaginar eso? 67 millones de personas. Esto hace un promedio de 5.5 millones de muertes mensuales y 186,000 aproximadamente al día. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuántas de estas personas están muriendo? ¿Cuántas de estas personas están muriendo sin haber sido salvos de la condenación eterna? O aún más duro, hermanos, ¿cuántos de los que han muerto estarán ya siendo atormentados? Esto es algo duro, hermanos, de escuchar y sin duda de pensar. Sin embargo, esa es la realidad. De ahí la gran necesidad, la gran urgencia de predicar el Evangelio, porque si bien no hay ya esperanza para los que murieron rechazando a Cristo, no tomando una decisión para Él, para los que están con vida sí hay esperanza. Sí hay esperanza, hermanos, y eso es lo que entendió el rico, que para él ya no había esperanza, pero sí para sus 5 hermanos que aún estaban con vida. Y es por eso que le dijo que mandara a Lázaro para que les diese testimonio, a fin de que no fueran ellos también a ese lugar del tormento, lo cual no era posible. Y miren lo que le responde Abraham. Vamos a regresar ya a Lucas 16. Lucas 16, 29 al 31. Pero él entendió eso. Bueno, si para mí ya no hay esperanza, yo tomé mi decisión, ya morí, estoy en este lugar. Yo todavía tengo 5 hermanos, tengo familia, tengo muchos familiares, están en la misma situación en la cual yo estaba. Que alguien les hable, que alguien les testifique. Miren lo que dice, versículo 29 al 31. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. No se persuadirán. Dios nos ha dejado, hermanos, las Escrituras, como dice ahí en Juan 20, 31, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Sin embargo, ¿cómo va a suceder esto si las personas no lo escuchan? Si no les predicamos, si no les hablamos. Miren lo que dice Romanos 10. Vamos a Romanos 10, versículo 12 al 15. Romanos 10, 12 al 15. Romanos 10, 12 al 15. Leamos, hermanos, juntos, por favor. ¿Qué dice? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian. ¿Qué es lo que se necesita, hermanos? Predicar el Evangelio. Hablar, dar testimonio de las buenas nuevas que tenemos en Cristo, hermanos. Esta es la razón por la que también Proverbios 24:11 nos dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro. Esta es la urgencia. Eso es lo que necesitamos hacer ante la realidad del infierno, hermanos. Predicar, hablar del Señor. Este próximo sábado tenemos una oportunidad más. Cada primer sábado de mes estamos saliendo a evangelizar, hermanos. Y ante esta realidad del infierno es necesario que nos levantemos y que hablemos, que no callemos, que demos testimonio del Evangelio, que prediquemos las buenas nuevas de salvación. Y en cuarto lugar, hermanos, la realidad del infierno no solamente es un motivo para valorar, para agradecer a Cristo por su salvación. No solamente es un motivo para procurar la santidad de nuestra vida. No solamente es un motivo para proclamar las buenas nuevas de salvación, para que las personas se salvan y no vayan a ese lugar de tormento, sino también es un motivo para arrepentirse y poner su fe en Cristo. La realidad del infierno es un motivo para el arrepentimiento
arrepentimiento y para la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es que aun cuando usted, todo ser humano, por ser pecador, está destinado al infierno, gracias a nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Hay una nueva oportunidad de elegir en donde nosotros podemos decidir si vamos al cielo o pasamos la eternidad en la condenación eterna, hermanos. Nuevamente Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, ¿de quién es la decisión? ¿De Dios, quien ha hecho todo para poder salvarnos de la condenación eterna? ¿O del hombre, quien tiene que tomar la decisión? Es nosotros. Si creemos o si rechazamos. Si ponemos nuestra fe en Cristo o nos rehusamos creer en Él, porque solamente a través de Él podemos ser salvos. Dice Juan 3:16, ustedes lo conocen: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierde ¿en dónde? En este lugar de tormento, en el infierno, en el lago de fuego, ¿verdad? Que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que sucede cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y Colosenses 1:13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ante lo cual lo único que necesitamos hacer son dos cosas: arrepentirnos de nuestros pecados y creer. Terminemos en Hechos. Ayúdenme a buscar Hechos 20 y 21. Hechos 20 y 21. Hechos 20 y versículo 20 y versículo 21. Hechos 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo testificaba tanto a judíos como a no judíos, es decir, gentiles. ¿Qué es lo que les testificaba? Dos cosas: la importancia de arrepentirnos para con Dios, porque a Él hemos ofendido con nuestros pecados, y en cuanto a poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. De estas cosas les hablamos. Y es lo mismo que nos exhorta a nosotros. Dice en Hechos 3:19: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque tenemos un Dios perdonador, que nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo único que tenemos que hacer es creer, poner nuestra fe en Él, y entonces podremos ser salvos, podremos ser sus hijos, porque dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Ante la realidad del infierno hay una gran oportunidad y hay un gran motivo para arrepentirse y poner su fe en Cristo. Ya tenemos, hermanos, nuestra salvación, ya hemos sido salvados por Cristo, amén. Tenemos la seguridad de que al morir vamos a estar en su presencia. Si hubiese alguna persona que no, esta es la oportunidad, porque la vida nadie la quiere comprar. El rico en un momento estaba disfrutando, estaba tranquilo, y en ese momento murió. Así es la vida, como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y dice la Biblia, cuarta vez: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ahí está la urgencia de ponernos a cuentas con Dios. Por eso dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca.
Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por su palabra y por la realidad que nos muestras en tu palabra del infierno. No para meternos o infundirnos miedo, sino para advertirnos. Para que hagamos conciencia y para que hagamos los ajustes necesarios. Para que tomemos las decisiones que nos han de ayudar, Señor. Si ya somos salvos, a poder vivir alabando y glorificando tu nombre, valorando la salvación que tenemos en ti, siendo agradecidos, pero también buscando y procurando la santidad en nuestra vida. Y con urgencia proclamando el Evangelio a otros, aquellos que no te conocen y que sus vidas están en peligro, porque si mueren, van a ir a la condenación eterna. Pero también te damos gracias, Señor, porque eso también es una oportunidad para aquellos que aún no han experimentado la salvación en Cristo, que aún no tienen la seguridad de que al morir van a estar en tu presencia, que en este momento puedan arrepentirse de sus pecados y puedan poner su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador y recibir ese regalo de la vida eterna y pasar de muerte a vida, y entonces que su estado cambie, porque entonces ya no habrá más condenación para ellos. Yo te quiero pedir, Señor, que tú obres en nuestro corazón de acuerdo a nuestra necesidad. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, ¿habrá alguna persona que esperemos que no sea así y que todavía tengamos una larga vida por delante? Pero si muriera hoy, no tiene la seguridad de que va a estar en la presencia de Dios. Si no es así, amigo, amiga, esta es tu oportunidad. Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno, esa eres tú, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hablando de esa relación personal íntima que quiere tener conmigo. Él murió para salvarte, para perdonar tus pecados, pero la decisión es tuya. Habrá alguien en esta mañana que dice, pastor, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Yo quiero tener esa salvación, quiero tener esa seguridad de que al morir voy a estar en su presencia. Si usted nunca lo ha hecho y le gustaría hacerlo, esta es la oportunidad para hacerlo. Gracias a Dios por dos manos que se han levantado tomando una decisión. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Quiero que entre en mi corazón y me salve. Quiero tener esa certeza, esa seguridad de que al morir voy a estar en su presencia. Es una decisión personal. No es a fuerza, es por fe, como nos lo enseña la palabra de Dios. Pero esta es una gran oportunidad. Habrá alguien, no quiero presionar a nadie, pero si hay alguien, le invito a que levante su mano y la vuelva a bajar. Me gustaría hacer una oración por usted. Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí también. Yo estoy tomando también esta decisión. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer? Que nunca lo ha hecho, pero que quiere poner su fe en él. No es un cambio de religión. Cristo no vino a predicar una religión. Cristo vino a predicar una relación personal con el Padre, estrecha, íntima. Habrá alguien que dice, pastor, bueno, yo quiero tomar esa decisión. Si usted nunca lo ha hecho, esta es la oportunidad. Tal vez en la transmisión usted esté viendo, esté escuchando y está tomando esa decisión. Si es así, yo le invito a que usted repita esta oración. Ahí en su corazón, que lo haga con fe. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido. Por favor, perdóname. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, me salves y me des el regalo de la vida. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra lo has hecho. Si usted hizo esta oración, gloria a Dios. Gracias a Dios por esta decisión que usted está tomando. Pero tal vez usted dice, yo ya tomé esa decisión. Yo ya, gracias a Dios, tengo la seguridad de que al morir voy a estar en su presencia. Es decir, gloria a Dios. Pero hermanos, tal vez no hemos estado valorando nuestra salvación.
Tal vez no hemos estado procurando la santidad como deberíamos ante la realidad del infierno. Porque si el pecado es lo que nos andaba llevando al infierno, hermanos, lo que Dios quiere que hagamos es que nos apartemos. Habrá alguien que dice, pastor, ayúdame para vivir de acuerdo a esta realidad, para que mis labios no callen, sino que pueda proclamar el mensaje de salvación, que pueda hablar a otros de Cristo. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, hermano, me gustaría también hacer una oración. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ore por mí? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios por esos hermanos en la vida. Gracias a Dios, que el Señor nos ayude a poder vivir de acuerdo a esa realidad. Que no sea una religión lo que busquemos, sino que sea una relación personal con Cristo, hermanos, porque reaccionemos. Fuimos rescatados del tormento eterno, del lago que arde con fuego y azufre. Ahora iremos a su presencia. Señor, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a vivir de acuerdo a esta realidad del infierno, y poder valorar, darte gracias por tu salvación, Señor, el poder vivir agradecidos y en ese agradecimiento servirte y buscar la santidad en nuestra vida, proclamar las buenas nuevas de salvación a otros, Señor, para que haya oportunidad, para que otros puedan tener un encuentro personal contigo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues quiero invitarles ahora a que, puestos en pie, entonemos un himno que nos habla acerca de esto, hermanos, de sembrar la simiente preciosa, hermanos, de poder proclamar el Evangelio, de hablar a otros de Cristo, que eso es lo que nuestro Señor quiere que hagamos. Vamos a entonar, hermanos, este himno. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, semearé mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Vamos a entonar. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos, y bueno, con esto terminamos la transmisión. Aquellos que han estado conectados con nosotros, que el Señor les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo y primeramente Dios, nos estamos mirando en el siguiente culto, en el siguiente servicio.